vamos a compartir la palabra en esta tarde. Como siempre, vamos a hacer una oración. Padre, te adoramos y te glorificamos. Señor Jesús, sé tú tomando control y dominio de la palabra que va a ser expuesta. Dirígeme, Dios mío, a hablar lo que es necesario hablar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y tuya siempre sea la gloria. Amén, vive el Señor. En esta tarde vamos a hablar sobre la unidad, que es el camino a la victoria. Y la unidad es una totalidad. La unidad no se puede dividir. Cuando tú quitas la unidad de algo, tú le estás quitando la esencia y estás destruyendo en sí que es de lo que estamos hablando. Vive el Señor. Y vamos a hablar de la unidad y vamos a hablar de la victoria. Y la victoria es cuando nosotros alcanzamos ya la meta que nos hemos propuesto. En la unidad, cuando tú unes la unidad con la fe junta, vive el Señor, llegamos a lo que se llama la santificación y la vida eterna. Y la unidad más fe, haciendo una ecuación matemática, vive el Señor, nos da el poder para vencer. Así que necesitamos la unidad para adquirir la victoria para poder tener la santificación, la victoria para poder tener el poder para vencer, aleluya. Y con ejemplo que quise traer para que veamos la unidad, vamos a hablar un poco del matrimonio. En el libro de Marcos 10, vive el Señor, de 6 al 8, dice así: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y si vamos al libro de Juan capítulo 17, cuando Jesús hizo la oración para sus discípulos, vive el Señor, aleluya. Una de las cosas que él dice: he manifestado tu nombre, en Juan 17, 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. De esa misma forma, nosotros cuando nos convertimos y aceptamos que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, aleluya, vive Jesús, creamos un matrimonio. Y como dice el versículo en Marcos, cuando ya hay un matrimonio, en el matrimonio tiene que llegar a un nivel de que sea una compenetración, que los dos sean uno. Ya no son dos pensamientos, sino uno. Uno vela por el bienestar del uno y del otro. Vive el Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos nosotros que quiere hacer? Dividirnos, que no seamos uno con Dios, aleluya. Y tenemos que ver que tenemos dos enemigos. Tenemos el enemigo de las almas, que Dios los reprenda, vive Cristo, que va a buscar la forma como sea para separarnos del amor de Dios. Y tenemos, Señor, el enemigo de nosotros mismos, porque nosotros somos el enemigo de nosotros mismos. Si no aprendemos a sujetar nuestra carne, si no aprendemos a sujetarnos nosotros a Dios, aleluya, no podemos verdaderamente ser uno. Así como Jesús oró de que sean como Él y el Padre eran uno, así nosotros con Cristo seamos uno también, aleluya. ¿Y qué quiere el enemigo? El enemigo quiere que nosotros tengamos un divorcio espiritual, un divorcio en el cual nos divida, vive el Señor. Y al dividirnos, vive Jesús, aleluya, no podemos tener el poder para vencer. Y si no tenemos poder para vencer, no tenemos poder para santificación, y no tenemos el poder para tener la vida eterna. Así como el Padre, fíjate, está el Padre, que es el Creador, está el Espíritu Santo, que santifica, y está el Hijo de Dios, que da la salvación. Los tres son uno, hay una unidad, hay una esencia, y trabajan juntos. Y nosotros tenemos que aprender a ser uno con Dios, aleluya. Dice el libro de Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy hija de Dios, que yo soy cristiana, si yo no ando de acuerdo a lo establecido por Dios? Una de las cosas que Israel siempre, vive el Señor, aleluya,
perdía era la comunicación con Dios, era estar de acuerdo con Dios. Por eso Israel, vive Cristo, tenía tantas derrotas. Y hay una palabra clave que yo siempre hablo, que es la obediencia. Israel solamente Dios le pidió que sean obedientes. ¿Obedientes a qué? A obedecer sus estatutos, obedientes a aceptar de que Dios quería lo mejor para ellos, como Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que seamos salvos. Él quiere ser tu padre, quiere ser tu esposo, tu amigo. Vive el Señor. Por eso yo quería, vive Jesús, aleluya, que entendiéramos algo. Desde un principio, el enemigo ha querido traer el divorcio espiritual. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Sí, porque si te das cuenta, Dios hizo a quien, a Adán y a Eva. Y fue así, vamos a ver, fue el primer matrimonio. ¿Y qué hizo el enemigo? Se metió, engañó, a engañar a Eva. Vive el Señor, aleluya. ¿Qué pasa? ¿Qué vino a hacer? A hacer una división. Ya el espíritu del hombre fue en contra del espíritu de Dios porque entró la desobediencia. Una de las cosas que me llamó la atención fue David. David, vive el Señor, pecó, estuvo en el lugar equivocado, estaba allí en el techo, vive Jesús, miró a la mujer que no debió mirar, deseó a la mujer que no debió desear, adulteró, mandó a matar a Urías el Eteo, vive el Señor, aleluya. Así que él pecó, pero lo interesante de todo esto, aleluya, vive Cristo, es que sabemos que Dios, vive el Señor, dijo, aleluya, que David venía a ser que tenía el corazón como Dios, aleluya, era unido a Dios, pero a él pecar, ahí entró su divorcio espiritual. Por eso David entendía y sabía que había hecho algo malo y tenía que reconciliarse con Dios. ¿Para qué? Para volver a tener la unidad. No había paz en David. Cuando nosotros pecamos, vamos en contra de lo que Dios ha enseñado y establecido. Nuestro espíritu no está en paz, nuestra vida no está en paz. Por eso, en el Salmo 51, David le dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aleluya. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para mantener esa unidad con el Señor, nosotros tenemos que aprender a arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras cosas que fallamos. No es que seamos adúlteros, no es que estemos robando, pero pecamos. Pecamos en muchas formas. ¿Y cómo es una forma sencilla de pecar? Hablar contra la voluntad de Dios, no hacer lo que la palabra nos llama a hacer. David pecó. Mandó a matar. Él no tocó a Urías el Eteo, pero lo mandó a que estuviera al frente y lo mataran. Vive el Señor. Entonces ya no había armonía. Y él decía, Señor, yo he pecado contra ti. Por favor, no permita que yo me pierda. Vive el Señor. Por eso sigue en el Salmo 51, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Y le dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, aleluya. Por eso en el matrimonio, vive Jesús, la novia va vestida de blanco. ¿Por qué? Porque está limpia, está pura, va a estar delante, vive el Señor, aleluya, de la presencia de Dios. Por eso nosotros, dice la palabra, que tenemos que tener vestimentas limpias. La sangre de Cristo nos limpia de pecado, la sangre de Cristo permite que tengamos esa unidad con el Espíritu Santo y con Dios, aleluya. Y por eso dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No puede haber unidad con el pecado. Tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que aprender a aceptar nuestros errores, aleluya. Si David no hubiera aceptado su error, si David no se hubiera arrepentido, aleluya, yo no sé lo que Dios hubiera hecho, pero no podía entonces ser el rey de Israel, el que tomó a Israel y lo edificó y lo levantó, vive Jesús, aquel Israel que vino a tener una vida gloriosa, aleluya, grandes victorias, vive Jehová Dios, porque cuando el pueblo de Israel tenía desobediencia, el pueblo de Israel moría, el pueblo de Israel desfallecía.
hacía. ¿Por qué? Porque perdía la gracia de Dios, aleluya. Y por eso dice el último versículo y dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vuelvo y repito, tenemos que tener la unidad, no podemos perder la esencia de quienes somos, aleluya. No permitamos que nadie adultere nuestro fundamento, vuelvo y te lo repito. No permitas que nadie adultere la palabra verdadera que está en nosotros, aleluya. La fe está basada en la palabra es el logo viviente y Cristo Jesús es el que nos da vida eterna, aleluya. Dice la palabra, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, aleluya. Él falló, él pecó. Oh, vive Jehová Dios, pero él entendía, vive Cristo, aleluya, que él tenía que volver a buscar la aprobación de Dios. Hay que buscar la aprobación de Dios en todo lo que hacemos, en nuestra conducta, cómo hablamos, cómo pensamos, vive el Señor. Somos alma, cuerpo y espíritu. Y nosotros sin Cristo, tú tenías un alma y tenías un cuerpo, pero tu espíritu no estaba en armonía con el Espíritu de Dios. Tú dices que vivías, pero tú no vivías. ¿Por qué? Porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero al venir a Cristo Jesús, entonces sí, el alma y el cuerpo y el espíritu hay unidad. Y como hay unidad, hay vida eterna. Aleluya. Vive Jesús. Y vamos a orar. Padre, en esta hora te doy la gloria y te doy la honra, Jehová. Sabemos, Dios mío, mi Dios, que viene gente a dañar lo que tú has sembrado verdadero, mi Dios. Yo te pido, Padre Santo, por el poder del Espíritu Santo, que tú seas revelando, que tú seas escudriñando, Jehová. Oh Padre, yo te pido un vallado alrededor de tus hijos, Jehová. Tú conoces quién es tu iglesia, tú conoces quién son tus hijos. Ayúdalos a permanecer firmes, sin salir de la unidad que tú nos quieres contigo, Jehová, para poder llegar a la nueva Jerusalén. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.